consultamos todo. ¿Pero pudiste resolverlo? ¿No te dio el resultado? Hice una parte, pero no supe cómo seguir porque estuve leyendo la teoría, pero en un momento pensé que faltaba algo en el enunciado, pero no creo. Básicamente el ejercicio te pide La reparametrización, ¿no era? que exactamente reparametrices con respecto a la longitud de arco. Sí. Y estuve viendo en la teoría, pero no estoy seguro de si lo que hice está bien. Ok. Bueno, después lo vemos y lo hiciste en matemáticas y lo podés compartir. Lo hice en papel, pero lo puedo escribir en matemáticas, no hay problema. Dale, así lo vemos todo. Listo. No, a ver, fácil. Si tenés, le sacás una foto con el celular y lo mostrás por la pantalla, no hace falta en el matemática. Pero Bueno, es para ver no hay drama. lo que hiciste. Está bien, perfecto. Vale. Hola, Milton. Vamos a esperar un ratito más que todavía faltan. El resto pudo hacer los ejercicios, muchas dudas. Terminaron la unidad 1. Yo tenía una duda con el ejercicio 12. Bien. ¿Puede ser que falte un valor para t o se lo ponemos nosotros para determinar si la curva es suave o no? A ver, voy a entrar rápido al enunciado. Porque no sé cuál es ese. ¿En cuál te falta el valor de t? Y porque si yo calculo la curvatura me queda en función de t. ¿Y qué pasa si la graficás? Claro, sí, la grafiqué y me di cuenta que era una curva suave. Bueno, ya está, usaste ese método. Listo. No te pide hallar la curvatura. Claro, no, te pide, pero pensé que en base a obtener la curvatura podía decir si era suave o no. No, por ejemplo, si te toca eso en un parcial, lo que yo te recomiendo es que vos lo grafiques, lo pases también en la hoja, si no pasás el archivo en matemática, y aclares de por qué no es suave o por qué es suave. Lo estás viendo gráficamente. Es otra forma de resolverlo, está perfecto. Perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda así rápida para responder? Acordate, perdón, sobre la curvatura suave, tenés que buscar la derivada primera de la función y fijarte esa continua y distinta del valor del vector nulo. Y lo que te pide ahí, lo que preguntaba sobre el punto, no, es ver que la curva sea suave en todo el dominio, digamos, para t perteneciente a los reales. Entonces tenés que fijarte justamente si existen casos donde la curva no sea suave y si te lo piden en el parcial es demostrar, o sea, probar cuándo no es, pero no es para un punto en específico. La curvatura va por otro lado, o sea, si bien tiene cierta relación, es otra cosa distinta. Perfecto, listo. Somos 26, ¿ya nos abandonaron? Tercer clase, nos dejaron solos ya. Bueno, ¿el resto alguna otra duda? Así rápida, ¿salió la guía? ¿No salió? Yo tengo una pregunta. Siempre hablando del ejercicio 18, dice reparametrizar la curva con respecto a la longitud de arco, medida desde el punto donde t es igual a 0 en la dirección en la que t se incrementa. Sí. Bueno, si en vez de decir en la que t, en vez de se incrementa, decrece, ¿cómo cuando armo la ecuación de la longitud de arco, los límites de la integral serían desde menos t a 0? En realidad, sí, de menos t a 0. Perfecto. Ok.
Después Igual dice... siempre te va Sí. a pedir en la dirección en que T se incrementa, en estos casos. Ok. Igual ese ejercicio, si querés dejarlo en suspenso, que hay otro chico que tiene una duda que no le salió y quizás lo ves. Te Ok. resulta más. Después dice, otra pregunta, en el 19, dice de reparametrizar tal curva, o sea, te dan la función vectorial, con respecto a la longitud de arco, medida desde el punto 1, 0, en la dirección en la que T se incrementa, ¿no? Y ahí, ¿cuáles serían los límites de...? Ah, no, ahí hay que igualar la función... Ah, no, nada. No, ahí ¿El valor de entendí. T? ¿Qué estás preguntando? No, claro, no, al final, sí, ahora me di cuenta que básicamente hay que igualar los puntos con las funciones componentes de la función vectorial. Claro, las componentes del punto con las componentes de la función, sí. Verificar Claro. de cuál es T. Exactamente, Y sí, sí. digamos que el valor de T define los límites de integración de la longitud de arco. O sea, a mí me dio 0, por lo tanto sería la longitud igual el signo integral con el límite de arriba T y el de abajo 0, ¿no? De 0 a T. Sí, Okay. exactamente. Ese ejercicio sí, el 19 también lo hice así, pero el matemática no me daba, o sea, no me tiraba un resultado lógico. Después lo miramos. ¿Cómo? Lo podemos compartir en la pantalla y vemos a ver qué problema es de matemática. Esas cosas lo muestran por ahí, no tengo ningún problema, lo miramos. Así al aire, yo por lo menos no me acuerdo todos los errores de matemática. Nico, No, vos te acordás. para. Ya excede todo mi conocimiento. Pero no hay problema, después lo miramos. Bueno, estamos, ¿cuántos somos? ¿Estamos? Y somos Y 28, pero arrancamos. Son ideas, sí, dale. Dale. Bueno, hoy es la clase que más les gusta porque vamos a ver límites. Yo sé que les encanta, disfrutan mucho cuando les toman el parcial este ejercicio. Vamos a arrancar con la unidad 2 y van a poder hacer los ejercicios del 1 al 13. Así que vamos a arrancar a compartir. Bueno. Esperen que minimizamos esto. Bueno, ahí llegan a ver, ¿no? ¿Se lee bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, al igual que arrancamos la unidad 1, vamos a ver qué es lo que pasa con el dominio y qué es lo que pasa con el rango de una determinada función. Acá van a ver una diferencia bastante grande. Ya no estamos hablando de funciones vectoriales, estamos hablando en funciones en general. Con la diferencia es que en vez de tener una sola variable, son de dos variables. Vamos a leer la definición, me dice que una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales, x y, de un conjunto D, un único número real que se denota con fxy. El conjunto D es el dominio de f y su rango es el conjunto de valores que toma f. Es decir, f de xy para todo xy perteneciente al dominio. Bien. Para mí la parte más fácil de ver es el dibujito, justamente. En donde, ¿quién es el dominio para nosotros? ¿Dónde lo voy a poder encontrar? En D. En D, exactamente. Justo en D. Ahora, D, ¿para mí es un punto o D es una región? Una región. Bien, perfecto. Va a ser una región con determinados puntos X, Y. Es todo esto que está marcado acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con
fxy. ¿Yo qué obtengo al tener en el dominio en xy? ¿Qué voy a obtener como fxy? Otra función, un número. ¿Un valor en Z? Un valor en Z, exactamente. Es decir, que el dominio va a estar en R2, pero el rango, ¿en qué va a estar? En R. ¿Sí? Acá me dice, una función de dos variables es una función cuyo dominio es un subconjunto R2. ¿Por qué? Porque el dominio estoy trabajando con infinitos valores de x, y cuyo rango es un subconjunto de R. Es decir, para cada parte de R2, de la región R2, voy a tener un solo valor en el subconjunto de R. ¿Sí? O sea, valores de Z. A ver, déjenme ver. Bien, ¿hasta ahí se entendió? No nos metemos mucho en la parte teórica, pero creo que gráficamente se llega a ver qué es el dominio y qué es el rango de una función, ¿sí? De dos variables. Ahora miren esto. Vamos a verlo un poquito más. Si lo veo gráficamente, me dice que si una función, si f es una función de dos variables con dominio D, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x y z en R3, tal que z es igual a fx y xy está en D. Ahora miren, ¿qué pasa acá? ¿Qué diferencia encontramos? ¿Qué podemos ver? Hay una diferencia bastante grande. Voy a subir un poquito así ven los dos dibujos. ¿Qué pueden notar de diferente? Que ahora hay dos regiones. Ahora hay dos regiones, exactamente. Eso significa que de acá voy a estar en el dominio en R2 y el rango en R. Pero acá voy a estar en R2, ¿sí? Y en el rango, ¿qué estoy teniendo? R3. R3. ¿Por qué? Porque voy a obtener una superficie. ¿Se entiende? Es como si yo a esa superficie la estoy viendo en planta en el plano XY. Por eso, en el plano XY, para mí solamente tengo XY. Estoy trabajando en R2. Pero cuando estoy hablando desde la parte del rango, ya voy a estar viendo acá arriba, en mi superficie, un determinado valor en X, un determinado valor en Y y un determinado valor en Z, en R3. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos lo que significa, o cómo podemos ver el dominio y el rango de las funciones con dos variables. ¿Estamos? Bien, ahora llevémoslos a un ejercicio. Por ejemplo, tenemos el ejercicio número 1. Determine y grafique el dominio para cada una de las funciones en dos variables. Analice el rango en cada caso. Yo elegí, por ejemplo, el ejercicio B. Bien, si estuvieron en la clase de ayer, ¿qué pasaba cuando tenía raíz? Era una función con una raíz. ¿Qué podía saber de esa función? ¿Poder sacar el dominio, decís? ¿O a qué te referís? Y Por ejemplo, en el B te queda lo de adentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual, o sea, a mayor o igual a 0, me parece. Y de ahí creo que despejabas una, algo así, ¿no? Bien, eso es para trabajar la parte del dominio. Yo hablo gráficamente. ¿Qué puedo saber al tener una raíz? Si yo estoy trabajando con una raíz, lo que tengo que saber es que en una determinada figura, o un determinado cuerpo en este caso,
va a estar separado a la mitad. Una parte la voy a trabajar positiva y la otra parte la voy a trabajar negativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Esto pasó cuando vimos la intersección de la función vectorial en un determinado plano que preguntó uno de los chicos, y veíamos que al tener raíz teníamos dos opciones, dos respuestas para poder decir cuál era las funciones componentes. ¿Sí? Bueno, no importa. Vamos a suponer que no recuerdan esa parte, entonces no saben cómo dibujarlo. Bueno, primero tengo que ver que es una función en x, y. Por lo tanto, ¿puedo usar parametric plot? No, porque Estamos hablando... no están en función de una No. variable. Exactamente, eso es para una función vectorial. Perdón que está ladrando la perra. Bueno, entonces, nosotros como acá tenemos una función de fx y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el comando plot 3D. ¿Por qué 3D? Porque estamos en el dominio de x, y, pero en el rango, ¿quién aparece en mi rango? Z. ¿Sí? Esperen, porque no veo... Si viene acá. Vamos a la paleta, ayudante de clase. Si no nos acordamos cómo escribirla, primero verificamos en los comandos básicos si es 2D o si es 3D. En este caso es 3D. Bien. ¿Y qué tenemos que mirar? Plot 3D. Y tocamos acá plot 3D. Acá ponemos una función, otra función, en este caso, ¿cuántas funciones tengo? Una sola, y determino de qué valor a qué valor. Esta parte final, lo que me va a indicar es poner los ejes. Eje X, eje Y, eje Z. ¿Sí? Bien. ¿Y qué terminó siendo? ¿Qué es esta figura? ¿Es un cono? Y es una... Me sale parábola, pero... No. ¿No es un paraboloide? Eso. Exactamente. Es un paraboloide y le falta una palabra más. Miren cómo es la parte de abajo. Un paraboloide elíptico. Exactamente. ¿Sí? Bien, es un paraboloide elíptico. Entonces, si nosotros quisiéramos ver completo, para arriba y para abajo, ¿qué pasaría? ¿Cómo se va a completar? Esta misma figura se va a completar hacia acá abajo, entonces va a quedar como si fuera una pelota de rugby. Bien. Bien, pero ¿qué me pedían? Que averigüe el dominio. ¿Cómo es el dominio de esta función? Antes uno de los chicos decía que tenía que decir que esto era igual a 0. ¿Para qué digo que eso es igual a 0? ¿Igual a 0 o mayor? Igual. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, yo lo que hago es lo igualo a 0 para que sea más rápido los valores, nada más. Pero sí, vos después le decís si es mayor o si es menor. Entonces, mayor o igual a 0. Perfecto. ¿Y qué hacemos? Está acá, chicos. Igualamos. Pasamos para el otro lado. ¿Sí? Nos va a quedar esto así. Si ustedes lo trabajan con igual, se pueden llegar a olvidar que las inecuaciones, cuando tienen signos negativos, o sea, cuando pasan multiplicando, dividiendo del otro lado, la inecuación que pasaba.
se daba vuelta. Entonces, si yo acá ponía mayor o igual a 0, después me va a quedar menor o igual a 1 o menor o igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, para que no se me mareen, y buen dato lo que dijeron antes, vamos a buscar acá, vamos a poner mayor o igual a 0. Bien, perfecto. Acá tenemos mayor o igual a 0. Ya acá vamos a tener menor o igual, pasando el 4 para el otro lado, me va a quedar en 1. ¿Sí? De esta forma, ¿qué es lo que obtuve yo? El dominio de la función. Bien, hasta ahí estamos, ¿no? Sí, sí. Bien, ahí obtengo el dominio de la función, pero ¿qué me falta? Me dice que la grafique también. Uno de los recursos para graficar el dominio es usar region plot. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, justamente esta función que yo obtuve, que justamente tiene x e y, la tengo que dibujar. Yo ya les había adelantado que para nosotros, ¿qué era esto? Una elipse. Lo podemos ver con la forma en que queda escrita nuestra ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, yo les puse que va a ser una elipse con a igual a raíz de 2 y b igual a 2. Acuérdense que esto se eleva al cuadrado. ¿Sí? O sea que estos valores de acá son en realidad elevados al cuadrado. El resultado, ¿no? Bien, graficamos. También no sabemos dónde está, vamos a comandos básicos, 2D, plot, y buscamos el que dice region plot. ¿Cuál es la condición? Es la que yo tengo, es la que obtuve antes, y X e Y. ¿Sí? Y ya nos queda dibujada la región. Bien, y último punto, el rango. Para que se muestren los ejes, ¿no? Nada más, pero no que le ponga el X, Y, es estos ejes. Igual, yo creo que si pongo así, bueno, en nosotros, por ejemplo acá, ven que a mí me los pone igual. Creo que si pones comillas y pones comillas X, coma, comillas Y, te lo toma. Extraño porque debería ser igual. No, no. Debe ser el formato. Ven que yo escribí exactamente lo mismo, pero acá me escribe X, Y, Z. Acá debería escribir igual, por lo menos por fuera, X, Y. No sé si será mi versión del matemática. No lo... Acá. Y ahí vuelven a aparecer. Bueno, ¿y qué nos falta entonces en el ejercicio? Última parte. Ya tenemos el dominio, ¿y qué tenemos que determinar? El rango. El rango, perfecto. ¿Y cuál va a ser el rango? F de X. Bueno, pero espera, yo tengo que dar un punto, porque acordate que para nosotros era XY y F de XY, o sea que obtengo un solo valor. Esos valores, ¿de dónde a dónde va a ir? Y sería desde donde arranca la figura hasta donde termina. Si lo ves gráficamente, ahí sabes que
va de 0 a 2. Bien, excelente. ¿Y si no lo quiero ver gráficamente? Reemplazás algún valor de X o de Y en f de X, ¿sí? Puede ser. Bien, está muy bien. Ahora, ¿cuál es ese valor? Si yo quiero averiguar un rango, quiero saber el máximo. ¿Y en dónde se va a dar el máximo? Fíjate la forma. ¿En el vértice? En el vértice, perfecto. ¿Y dónde es el vértice? ¿En qué punto se da? En el 2 del eje, en el valor 2. ¿No es en el punto en donde la derivada es 0? En el punto donde la derivada es 0, está bien, perfecto. Pero más fácil. ¿Cómo está ubicada? No escuché. No. ¿Qué es el A para nosotros? Espera que lo dibujo. A de una elipse. Nosotros tenemos así. Tenemos. El A era acá y el B era acá. Entonces, esperen porque perdí acá. Admitir. Bien, entonces, ¿dónde se da el vértice? Gráficamente. ¿En el centro de la elipse? Exactamente. ¿Y dónde está el centro? En el 0, 0. Perfecto. Entonces, ¿en qué punto tengo que reemplazar a la X función? en 0 e Y en 0. Exactamente. Te queda raíz de 4 menos ¿Y la raíz de 4 es? 2. 2. Bien. Algo importante. ¿El rango es 2? No, el rango tiene que ser un intervalo. Desde 0 a 2. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O seguimos con otro? Bien, vamos ahora a hacer el ejercicio 2. Esto tiene un poquito más de teórica, pero yo sé que lo único que les interesa escuchar hoy es límites. Gracias, pobres otros temas. Bueno, ejercicio número 2. Vamos a ver qué nos pide. Me dice, se muestra un mapa de curvas de nivel para una función f. Utilícelo para calcular los valores de f en menos 3,3 y f de 3 menos 2. Importante, entonces, definamos qué es una curva de nivel. Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas cuyas ecuaciones son f, x, y igual a k, donde k es una constante en el rango de f. Justamente era un poquito lo que estábamos viendo antes, que íbamos a obtener un solo valor. Ahora, vamos a bajar un poquito. Yo creo que la parte más gráfica la voy a obtener acá. Tengo un sombrero. Bien, ¿cuáles son las curvas de nivel? Las que están en color rosa. Bien, perfecto. Es decir, que a la curva de nivel la proyecto en el plano XY y para pensarlo mentalmente, ¿qué le estoy haciendo al sombrero? Sería como un corte. Exactamente, lo voy cortando. Lo corto a lo largo de Z. Claro. ¿Qué valor de Z? Y justamente este valor que me indica que es K.
Significa que yo, por ejemplo, en K20, K igual 20, al sombrero lo corté cuando Z era 20. Al K45, esperen que vamos a mentir a todos. ¿Te acordás, Nico, cuántos éramos? 28, ¿no? Sí, 28 contándonos. Estamos en 26. 27. Falta uno más. Bueno, ahora me parece que somos 29. Bueno. Bien, les estaba diciendo entonces. Creo que me quedé en el K45. El K45 significa que estoy cortando al sombrero justo cuando Z vale 45. ¿Sí? ¿Y qué podemos ver? Cuando más cerca están las curvas de nivel, ¿qué es lo que pasa con la pendiente del sombrero? Yo estoy acá. Aumenta. ¿Aumenta la pendiente? ¿Qué significa que aumenta la pendiente? A menor pendiente, más separadas están las curvas. Bien. La palabra que utiliza el libro es como que es más abrupta, porque no es que acá, por ejemplo, de acá a acá, no tengas pendiente, ¿sí? Sino como que es más abrupta. Si lo tomamos en términos numéricos, sí, es mayor pendiente, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Es bastante sencillo. Ahora, algo importante. La curva de nivel, si yo lo quiero llevar a algo físico, ¿qué significa? Por ejemplo, una curva en el libro mostraba las isotermas. ¿Qué significa? Voy a tirar, pero tiene que ver con dónde es el punto más caliente o más frío, algo relacionado con eso. No. La distribución de temperatura en una superficie, algo parecido. Vamos a algo más sencillo. Cada vez que la ponen las curvas de nivel, la ves en los mapas que te muestran las montañas o... Exactamente. Y mediante una curva de nivel vos te das cuenta de si tiene más pendiente o no, o si es más empinada, etc. Bien, perfecto. Y entre más cerca estén las curvas de nivel, más pendiente tiene, y entre más alejadas la pendiente es menor. Claro. Bien, está todo perfecto lo que dijeron. Pero ¿qué pasa en la curva de nivel? Lo llevé a algo de la temperatura porque por ahí era más sencillo. Lo que significa es que en la curva de nivel voy a tener toda la misma temperatura, si estoy hablando de temperatura. Si estoy hablando de
de nivel, por ejemplo, estoy en una montaña, estoy dando la vuelta a la montaña en un mismo nivel. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Ya. El resto dijeron todo perfecto. Bueno, entonces, ya que lo entendieron, y es bastante lindo este tema, a ver quién se anima a resolverlo. Uno que me diga cuánto vale f menos 3,3, y otro que me diga cuánto vale f 3 menos 2. No se peleen, por favor. El primero 65 aproximadamente. A ver, contanos cómo hiciste. Me paro en el 0, 0 y tengo... Te parás acá. Claro. Mi menos 3 es en el eje X. Entonces me voy 3 casilleros para la izquierda. Bien. Y después vuelvo al 0 y voy 3 casilleros para arriba, que es el Y. ¿Por qué volvés al 0? O sea, del 0 para arriba. Bien. Esa no sabía. Te quedás acá y subís 3. Ok. O sea, Entonces, no volvés al 0 entonces. No. Listo. Exactamente, aproximadamente 55. ¿Por qué? Porque estoy entre la curva de nivel 60 y la curva de nivel 50. ¿Sí? No es perfecto. A ver, si esta se ve como que también está por ahí un poquito más cerca del 60. Entonces es un poquito más que 55. Ponele 56, ponele 57. No va a pasar nada si ustedes le erran por poquito. ¿Pero se entiende? Sí. Bueno, a ver, decime, ¿cómo lo hiciste? 3 y bajaste 2. Y te quedó en... Sí, más o menos 35. Está ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, si ustedes, miren esto. Si ustedes tenían este punto, vamos a ponerlo por acá. Este punto más o menos es 1, 2, 3, 4, 5. Para hacerlo fácil vamos a poner 6, 1. ¿Les parece? Al ser parte de la misma curva de nivel, ¿cuánto va a valer? F de 6, 1. También lo mismo. ¿Sí? Porque formo parte de la misma curva de nivel. Bien. Esperen que... Bueno. A veces me... Acá. Sigamos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo? Ya casi llegamos al límite. Bueno, compartimos. Bueno, acompañando un poquito, no sé si lo... Ay, desapareció. Acompañando un poquito lo que es la curva de nivel, el ejercicio 5 nos pide que dibujemos un mapa de contorno. ¿Qué será el mapa de contorno? ¿Qué puede ser? ¿Están viendo o no? No estoy compartiendo.
A ver, nosotros estábamos recién viendo las curvas de nivel. ¿Sí? El contorno va a ser el plano, o vamos a llamarlo gráfico para no empezar a mezclarnos, va a ser el gráfico en donde estén todas las curvas de nivel. ¿Sí? Por ejemplo, uno dijo antes que había visto un mapa topográfico con todas las curvas de nivel. Cuando eso vos lo aplastás y lo mirás desde la planta, lo que estoy mirando es un mapa de contorno. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, primero, por ejemplo, el ejercicio 1. Dibujo, en este caso, la función xy, que es la raíz de x más y. ¿Sí? Es como un plano alabiado. Bien. ¿Qué sería entonces la curva de nivel? ¿Qué tendría que hacerle yo a este plano? Chicos. Sería como aplastarlo. ¿Vos querés aplastar el plano o querés ver en todo el recorrido, en todo el rango de z, ver cómo es la curva de nivel? ¿Cuánto vale? Hay que cortarlo, así como estaba en las primeras. Exactamente. Lo que vos tenés que hacer a este plano alabiado es cortarlo. ¿Cortarlo por qué? Por infinitos planos. Por ejemplo, z igual 1, z igual 2, z igual 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta donde termine realmente mi función f de x, y. Ahora, ¿qué me pide a mí? El contorno. Bueno, el matemática me da una función que se llama contour plot y ¿qué es la curva de nivel? Bueno, bien, ¿a qué altura está? Vos cuando tenías, por ejemplo, recién el sombrerito, la campana, esto parece un fantasma, cuando vos lo viste en planta, lo que veías era un plato más grande, ay, qué feo los dibujos, perdón chicos, un plato más chiquito, un plato así y un plato así. Lo que vos en realidad estabas haciendo a este sombrero es cortarlo por... Exactamente. ¿Esto es necesario hacerlo o no? Yo para mostrarles a ustedes cómo debería quedarles. Bien, entonces los cortamos. Pero esta función lo que me hace es justamente el mapa de contorno. Directamente ya veo el final, por todos los lugares donde lo corté. Fíjense, yo estoy viendo la figura labiada en planta, ¿sí? Y le estoy diciendo que en planta lo voy cortando, lo voy cortando, lo voy cortando. Cada corte que yo voy haciendo, ¿qué es para mí? ¿Qué es este valor 2,2? K. ¿Las qué? ¿No es K? Es K, perfecto, excelente. No te había entendido. O sea que estoy viendo las alturas. 2,2, 2,09, 1,98, 1,87. Si yo tuviera que analizar el contorno, ¿qué sé de este plano? ¿Que sube o que baja? ¿Cómo que? O sea que el plano, si yo voy de arriba para abajo, estoy bajando. Cuando pones contours 20, ¿es para decirle que lo corte 20 veces? Exactamente. Y bajando cada vez más rápido. Y si lo pongo 40, ¿ven que los aproxima más? Y estoy en otro valor, 2,36. Y si pongo 10, me lo separa más. Pero fíjense,
que en definitiva, por ahí ustedes esto lo vieron en sistemas de representación. Si ustedes tienen que representar una determinada figura en planta y tienen que marcar si tiene diferentes niveles o diferentes alturas. ¿Sí? Bien. Bueno, el otro ejercicio es similar. Por ejemplo, es como si fuera una montura esto. Lo corto por infinitos planos y después veo cómo es el contorno. ¿Sí? Ah, bueno, y algo que les agrego, que en realidad, a ver, esto no se ve en los ejercicios, pero es parte del cronograma, es qué pasa cuando las funciones son de 3 o más variables. En vez de cortar, acá estoy viendo curvas de nivel, se dan cuenta que esto es una curva lo que estoy obteniendo entre esta intersección. Acá al cortarlo, ¿qué obtengo? Superficies de nivel. ¿Sí? Lo que pasa es que esto graficarlo es como ya irte al espacio, al infinito y más allá. Claro, sería como las capas de la cebolla. Exactamente. ¿Sí? Profe, ¿puedes subir un poquito para arriba? Quiero ver una cosa. Cuando arrancás a hacer el contorno en el matemática, primero la graficás. No es necesario. Vos podés poner directamente el contorno. Claro, o sea, yo tengo la función y directamente ya pongo control plot y ya hago los planos, o ya directamente me hace el corte. No, ya te lo hace solo. ¿Y cómo hago para hacer? Ah, claro, es... Y ahí. Yo acá lo que les hice fue, les muestro primero la f de x. Sí. Y después les quiero mostrar, o sea, explicar qué es lo que yo realmente estoy haciendo. Como corto en distintos planos. Claro, este Z1, Z2 son como si fueran planos, que es como un ejemplo para ver dónde corto. Ah, perfecto. Exacto. Listo. O sea, directamente con poner control plot ya es suficiente, si es que entra. Ya listo. está. Muchas gracias. De nada. Sí, está bien. Sí, pero sí, está perfecto, no hay problema. El tema es que yo estaba acá arriba, entonces les estaba marcando para acá y les estaba diciendo 2,2, o sea, me puse acá arriba y les empecé a bajar con el mouse. Y vos fíjate una cosa, cuando a X le pones valores más grandes, ¿qué pasa con X y con Y? ¿Sí? Va subiendo. Bien, ¿estamos? Bueno, y llegamos a los benditos límites. Yo no sé realmente si esto de los límites estaba subido. Yo tengo un lindo archivito en donde está todo explicado, cada método con ejercicios. Sinceramente no sé si lo tenían en el campus, pero me pareció bueno para ir explicándolo. ¿Lo vieron alguna vez este ejercicio, este archivo? Yo creo que no. Bueno. No. Sí, yo no sé si lo tengo de otro año o del campus. Bueno. Los benditos límites. Arranco como fácil. Vamos a tener para seguir el camino del no y el camino del sí. El camino del no, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué voy a poder decir del límite? Que no existe. Que no existe. Pero tampoco puedo afirmar que exista. Por lo tanto, tengo que recurrir al camino del sí. O sea, el camino del no, sí o sí me dice que no existe,
Si tengo una duda, tengo que recurrir al camino del sí para confirmar que exista, o que no exista en su defecto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Me pareció más práctico si les mostraba con ejercicios, como para que vayamos pensando un poquito. Lo voy a ir leyendo porque está bien explicado. Y tenemos el siguiente. Calcular el límite. Si existe este límite, en donde me dice el límite de xy para 0 tendiendo a 0, 0, para la función xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces me dice lo siguiente. Grafiquemos la función como para poder verlo. ¿Sí? Ahí. Gráficamente veo que algo está pasando en el 0, 0. ¿Sí? Puedo verlo. Pero supongamos que no sé y tengo que hacerlo analíticamente. Bien. Vamos acá y tenemos el límite. Para ver si existe o no existe, primero lo tengo que reemplazar justamente en el punto. En lo que sería la definición, para que un límite exista, tiene que tender, por ejemplo, a A y a B y dar un determinado valor. Ese valor va a ser el valor del límite. ¿Sí? Pero hay momentos en donde no me da un número. Entonces queda una indeterminación. Por ejemplo, este es el caso. X por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Si yo reemplazo al mismo tiempo 0 en x y 0 en y, voy a tener una indeterminación del 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces ahí, cuando yo ya veo que tengo una indeterminación, primero siempre hagan este paso, porque a veces por ahí trampa no da una indeterminación y ustedes se mandan a hacer los métodos para averiguar el límite. Y es muy sencillito. Bien, entonces busco los diferentes métodos. Como dijimos antes, podía tener dos caminos, camino del no, camino del sí. Esto se dice que se hace el camino como de la buena conjetura, en donde uno arranca por el camino del no y lo va haciendo con el método de los límites iterados. ¿Sí? ¿Qué sería el método de los límites iterados? Bueno, agarro la función y digo, ¿qué pasaría si digo que x vale 0 y que y sea y? Y averiguo su límite. Después me pregunto, ¿qué pasaría si digo que x vale x y que y vale 0? Y averiguo su límite. Cuando yo hago eso, estoy obteniendo dos límites por separados que pueden ser iguales o pueden ser distintos. Si son iguales, no puedo decir de que existe el límite, sino que tengo que seguir probando para que realmente exista. Ahí tendrías ¿Sí? que ir por el camino del sí, ¿no? Y ahí tendría que recurrir al camino del sí. ¿Sí? O bien iterar nuevamente y en vez de hacerlo diciendo que x vale 0 o que y vale 0, voy a proponer una determinada función. A veces se usa una función lineal, a veces se usa una función cuadrática. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Porque en el caso que yo en la primera partecita me dé que los límites sean distintos, yo ya puedo decir que no existe el límite. Pero no puedo afirmar de que sí exista. Bien, entonces vayamos a este ejemplo. Hacemos el límite de la función fxy, yo ya defino la función acá arriba, y digo cuando x tiende a 0. O sea que y vale 0. Bueno, acá quedó mal escrito, pero hacemos que x, acá miren, hacemos que y sea y. Y que x sea igual a 0. ¿Sí? Y acá, ¿qué hacemos? Hacemos que x sea x y que y
No, miento. Perdón, estoy equivocada. Una variable la hago 0 y la otra hago que tienda a x igual 0. Esperen que se los voy a escribir con la misma función, así no nos mareamos. ¿Qué hacemos? Que i valga 0. Entonces, todos los lugares donde está i, ahí le pongo 0. Y después evalúo el límite de la función para x tendiendo al límite. En este caso era 0, 0, por eso la confusión. ¿Sí? Después tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero cuando x vale 0. Entonces reemplazamos y decimos que x vale 0 y que y es y. Y ahora en vez de dejar la x, ¿qué ponemos a x? 0, 0. ¿Sí? El límite de esta función, entonces me está dando 0. O sea que los límites en este caso son iguales. ¿Existe el límite? No. Dijimos que tenemos que o buscar un nuevo método para ver si realmente es igual, hay otro igual, o me recurro al camino del sí. Bien. En este caso, bueno, yo les dije que era un método iterado porque en realidad volvemos a hacer lo mismo, pero se llama método de los límites direccionales. Entonces elegimos, ustedes piensen que este 0, 0 para mí es un disco, ¿sí? Es un pequeño recinto en donde yo lo que quiero hacer es, si voy con una recta, es acercarme con infinitas rectas. Es decir, por ejemplo, este es mi 0, 0, ¿sí? Y yo voy a estar pasando, al decir que y vale m por x, o sea, la pendiente por x, estoy diciendo que estoy pasando por infinitas rectas. ¿Sí? Bien, ¿para qué hago esto? Y bueno, justamente para reemplazar el valor de y, entonces lo que estoy haciendo acá es decirle que y en vez de ser 0 va a ser m por x y acá m por x y acá m por x. ¿Sí? Y hago el límite para cuando x vale 0. Bien. ¿Y qué es lo que pasa acá? Me dio que este límite es la pendiente sobre 1 más la pendiente al cuadrado. Es decir, que la pendiente, dependiendo de la recta, hay infinitas pendientes. Pero significa que ese valor es un número. ¿Sí? Y es distinto a 0. Por lo tanto, ¿ese límite existe o no existe? ¿Hola? Debería existir. Sí, existe. Bueno, entonces hay un problema. Pero depende de M, ¿no? Es que no existe. Esperen. Ahí ya empezó el primer problema. Volvamos a leer. Yo estoy haciendo el camino del no. ¿Sí? ¿Y qué significa el camino del no? Que si los límites son distintos, no existe el límite. Y en este caso, ¿qué pasó justamente? Cuando yo hice los límites iterados, ¿cómo me dieron? Iguales. Pero cuando hice el límite direccional, que también es el camino del no, ¿cómo me dio esto? ¿Me dio 0? Claro, te dieron distintos, entonces no existe. Exactamente, entonces no existe. O sea, puedes aplicar otro camino del no para igualarlos y que sean distintos. Claro, No sé porque si sí, te entendí y está bien. O sea, no sabía que se podía hacer. Sí, no hay ningún problema. Es como si estos dos métodos son un complemento en realidad.
Lo ideal sería que vos ya desde el método de los límites iterados, vos ya tengas 0 acá, un medio acá, y vos ya podés decir está. que existe. Claro. Exacto. El problema surge cuando acá, que nos va a pasar más adelante, en vez de darnos un valor cualquiera, distinto a estos, nos da de nuevo 0. Entonces, ¿digo que el límite existe? No, ahí sí o sí que tenés que hacerlo por un método positivo. Exactamente, eso es lo más importante. El camino del no, lo único que determina es que no existe el límite. No puede afirmar que exista el límite. Claro. ¿Sí? Y, Eso profe, es muy te hago importante. una consulta. Sí. Viste que vos ahí pusiste, nos acercamos al punto en cuestión, así que hacemos y igual a m por x. Yo puedo poner otra cosa, ¿no? Y igual a x cuadrado, por ejemplo. Sí, podés usar una cuadrática. ¿Y qué me cambia eso? ¿Cómo yo sé cuándo usar una lineal, cuándo usar una cuadrática? ¿Depende de algo eso o práctica? Es que, a ver, vos vas desde la más sencilla a la más compleja. Claro. ¿Sí? Vos te podés acercar o con rectas fácilmente o te podés acercar con cuadráticas. No pasa nada. Lo que pasa es que mientras vos veas acá el grado que tengas acá abajo, por ejemplo, acá tenés x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me conviene siempre es simplificar. Entonces, voy a utilizar una lineal. A ver, ¿vos qué es lo que no querés? Que vuelva a ser 0 sobre 0. ¿Sí? Ahí y está. Para que no sea 0 sobre 0, ¿cómo tiene que ser la parte de acá arriba? Punto de 0. Sí, pero además de que sea distinto que 0. Un orden menor al de abajo. No, se escuchó cortado. De un orden menor al del denominador. Claro, de un grado menor que el denominador. Para que no te quede un 0 sobre 0. Pero si yo tengo x cubo, miren. Bueno. Sí, pero mira esto. ¿Yo puedo dividir por 0? Vamos a usar la lógica. Yo tengo x cubo sobre x cuadrado. Si yo simplifico, no le estoy haciendo el límite a nada. ¿Qué me queda acá? Una x. Y si yo acá simplifico, ¿qué me queda? Una x. Si acá el límite tiende a 0, el 0 me queda arriba. Y si acá el límite tiende a 0, el límite me queda abajo. ¿Y 1 dividido 0? Claro. Infinito. Bueno, entonces lo que nosotros tendríamos que buscar es que me quede el numerador más grande que el denominador. ¿Sí? En estos casos solemos hacer primero lineal, después cuadrática. Y después, sí, podríamos ir a una cúbica, pero para eso nos conviene ir al camino del sí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bien, Sí, se perfecto. entendió. Bien. Hasta acá tenemos la opción sería más fácil, que estamos usando un solo camino y es el camino del no. Vamos a ver otro ejemplo, porque hay varios ejemplos que están buenos para seguir. Bueno, acá me dice x cuadrado más seno de y al cuadrado dividido 2x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? El límite de x y tendiendo a 0, 0. Bien. Omitamos el dibujo, pues si no se nos va a hacer muy largo. Volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí? Camino del no. Esto ya tiene que ser así. Arranco. Camino del no. ¿Qué hago con el camino del no? Primero. Que sea una determinación, sea 0 sobre 0. Bien, perfecto. Bueno, entonces, mal lo mío. Antes de decir el camino del no,
pruebo de que sea una indeterminación. Si hago 0 sobre 0, si pongo 0 en las X y 0 en las Y, en este caso me está dando una indeterminación del 0 sobre 0. Bien, perfecto. Me había comido ese paso. Después empiezo con los caminos, camino del no. Empiezo con el método de los límites iterados. ¿Qué hacíamos con el método de los límites iterados? Hacíamos 0 una de las variables y probábamos la otra con el límite tendiendo al... Perdón, con la variable tendiendo al límite. A la otra variable, a la que quedó variando, la que quedó como incógnita, a esa le aplico el límite. Exacto. ¿Sí? Excelente. Bien, lo hago para uno y después lo hago para el otro. ¿Estamos? Bien, vamos a ver qué pasó cuando hicimos eso. En este caso se reemplaza por 0 porque es el valor al que tiende el límite, ¿no? ¿O siempre se reemplaza por 0? No, vos estás en el límite tendiendo a 0, 0. Sí. Entonces, vos esto, si lo querés escribir genéricamente, es un límite en AB. ¿Sí? Entonces decís, para una opción vas a hacer el límite cuando XB, o sea, que en este caso vas a hacer espera que no sé cómo escribírtelo, pero acá X tendiendo a A, ¿sí? Y reemplazás a la función por B. Y en el otro caso, vamos a ponerlo acá arriba, tenemos el límite ahí con A, I. Perfecto. Entonces acá lo que estoy haciendo es el límite I tendiendo a B. ¿Por qué te lo escribo por separado? Porque, ojo, cuando vos haces esta parte, para vos esto es un límite simple. Porque tenés una sola incógnita. Entonces ya no lo podés escribir de esta manera. Por eso lo dejo separado. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Bien. Sí, gracias. Perfecto. Bien. Entonces teníamos este ejercicio. Hago el primer límite. ¿Y qué pasó? Me dio un medio. Y hago el segundo límite, ¿y cuánto me dio? 1. Son distintos, no existen. No existe. Excelente. Así, rapidísimo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Como se los paso, no vamos a mirar cada pasito que se hace, pero creo que así estamos fácil. Y me quedé en un solo método, no tuve que recurrir a ningún otro. Bien, sigamos. Siguiente ejercicio. X por Y sobre X más Y. Hacemos primero. Ponemos para ver el límite de XY tendiendo a 0, 0. La evaluamos. Y en este caso, ¿qué nos dio? Una indeterminación de 0 sobre 0. ¿Sí? Sí. Volvemos a hacer lo mismo. Camino del no. Me dio 0 y me dio 0. Bien. ¿Qué significa? Que el límite... No escuché. No aporta información, digo, ¿no? Exacto, no me da información. Tengo que buscar o sigo con el camino del no o me paso el camino del sí. Siempre se suele hacer otro método del camino del no para verificar que realmente, para verificar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Aunque yo sospeche de que tenga que ir por el camino del sí. Bien, ese método es el método de los límites direccionales. Acá lo que me dice es, nos acercamos al punto mediante rectas de pendiente M que pasan por el origen. Camino del no. Bien, y acá tenemos el primer problema. Cuando yo reemplazo a la Y por M por X, acá en vez de darme otro número, me está dando 0. ¿Y qué significa? ¿Que existe el límite? No, tampoco. No aporta información, ¿no es? Exactamente. No sé si existe, porque yo estoy en el camino del no.
Entonces, puedo afirmar que no exista, pero no puedo afirmar que exista. Entonces, tenemos acá que tomar la decisión. O nos vamos al camino del sí, o hacemos una aproximación más mediante una parábola. Por eso ahí aumento el grado. Queda menos de un minuto, Camila. Ah, dale, corto. Cortamos y volvemos a conectar. Esperamos que se conecten todos y ya seguimos. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Creo que se entiende. Es un tema que o lo toman o lo toman en los parciales. A mí algo que no me quedó en claro y quería confirmar, que lo explicaste hace un poquito. Dale. En el método de los límites iterados, lo que se hace es decir que, por ejemplo, tenemos X e Y. Para cada caso decimos que uno de ellos es igual al valor correspondiente en el punto y que el otro tiende a su valor correspondiente. O sea, sí. Analizamos por ejemplo. ¿Cómo? Sí, es eso. Está un poco como agarrado a la ligera, pero es eso. Ah, ok. Te lo voy a escribir. Voy a Perfecto. intentar que salga lo más lindo. Vamos a este caso. Vos tenés, primero, la función. F de x, y es x por y. Esperen que voy a seguir agregando mientras. X por y sobre x más y. Bien, esa es mi función. Si yo quiero hacer un límite, el límite, como tendría que escribirlo, es justamente de esta forma. Así no lo vuelvo a escribir. ¿Sí? Pero cuando yo lo escribo de esta forma y resuelvo el límite, me está dando 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Recurro a dejar constante una de las variables con su valor justamente en el límite, en el 0, 0. ¿Sí? En realidad, más que en el límite, se llama en el disquito que estoy trabajando, en este punto 0, 0. Bien. Entonces, ¿qué me pasa acá? Cuando yo estoy trabajando en el 0, 0, veo que tengo la indeterminación, porque estoy trabajando en el límite doble. Pero cuando tapo una variable y le digo, bueno, quiero que esta variable, ahora en vez de ser una variable, sea un número. ¿Qué número va a ser justamente? 0. ¿Sí? La componente de este límite en 0, 0. Y inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Esta función que para mí era f de x, y, pasa a ser mi función 0 de y. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que decir que es 0 por y sobre 0 más y. ¿Sí? Ahora, si yo esto lo escribo bonito, me queda 0 sobre y. Bien, ¿cuántas variables tengo ahí?
Una. Una, perfecto. ¿Puedo hacer límite doble? ¿Sí o no? No. No. ¿Cómo sería el límite justamente? El límite ¿de quién? De I tendiendo a quién. Y vuelvo a mirar acá. Tendiendo a 0. ¿De quién? De 0 sobre I. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y acá qué me queda? 0 sobre 0. Me quedó indeterminado. Vuelvo a hacer lo mismo con el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, me fijo. En este caso me va a pasar lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué hago? Recurro a otro método. Siempre dentro del camino del no. Y cuando verifico que sea del camino del no, cuando lo hago por este método, ¿sí? Por ejemplo, acá el límite de x y tendiendo a 0, 0, de mx sobre 1 más m. Cuando hago este límite, acá en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? El límite ¿de quién? Bueno, podemos decir de x y, pero y acá desapareció. ¿Sí? Entonces me queda el límite de x, tendiendo a 0. M por x sobre 1 más m. ¿Sí? Y ahí lo resuelvo. ¿Se entiende? ¿Seguimos? No entendí. ¿Qué cosa? Que yo lo entendí. ¿Lo entendiste? Perfecto. Bien. Bueno, ahora está haciendo el show la perra y ahora seguimos. Bien. Estábamos con este ejercicio y lo probamos por... Ay, esperen que entró otra chica más. Estábamos viendo que lo hacíamos por poniendo el método de los límites direccionales a través de una recta, ¿sí? Con estas infinitas pendientes, y lo mismo lo hacemos con una función cuadrática. ¿Sí? En este caso voy a decir que y es igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa? Me sigue dando 0. 0, 0, 0, 0. ¿El límite existe? No lo sabés, así que tenés que ir por algún método positivo. Exactamente, perfecto. Eso se lo tienen que grabar. El camino del no, lo voy a repetir 17 veces. El camino del no puede afirmar que exista un límite. Sí puede decir que no existe. Bien, entonces recurro a un método del camino del sí. Uno de los métodos del camino del sí es el de coordenadas polares. ¿Cómo es el método de coordenadas polares? Digo, que x es r coseno tita y que y es r seno tita. ¿Sí? Y lo reemplazamos. Ahora fíjense, al igual que antes, ¿qué es lo que busco yo? Tener una sola incógnita, al fin y al cabo. Que va a ser mi variable r tendiendo a 0. ¿Sí? ¿Y acá qué obtuve? Que vale 0. Bien, esto me venía diciendo que 0, 0, 0, y el camino del sí me da 0. Entonces, ¿qué le pasó al límite? ¿Existe o no existe? Existe, vale 0. Existe y vale 0. Perfecto. Solo el camino del sí va a poder decir que sí existe el límite. Y, profe, te hago una pregunta, ¿viste que por coordenadas polares vos ponés x y es r coseno y r seno? R coseno y r seno. Claro, vos omitís el a y b justamente porque es 0, 0, ¿no? Pero exacto.
o sea, puede pasar que A te dé un valor y B te dé un valor y lo tengas que usar. Sí, exactamente. Y una pregunta medio boluda, pero no me termino de dar cuenta ese 0,0, o sea, no siempre es 0,0. No. ¿Cuándo sería otro valor? En realidad, vamos a la realidad. Vos el límite lo podés calcular en cualquier punto. Claro. Pero siempre te lo van a hacer averiguar en puntos que a vos te den indeterminaciones, para que justamente tengas que resolver en algún método y logres averiguar el límite. Además, perdón, cuando en general en física planteas un problema, vos te pones el eje de coordenadas y lo que quieras ver exactamente donde vos estás intentando analizar. Por eso también siempre es al 0,0. Y la otra razón es esa, la que dijo Cami, que siempre vas a tener indeterminaciones generalmente con el 0,0. O algún problemita ahí que haya que resolver. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro caso. Otro ejemplo. Bien, tenemos el límite de xy tendiendo a 0,0. La función de xy es x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, ahora ya se volvió un poco reiterativo. Vuelvo a hacer el camino del no. Bien, hacemos los límites iterados. Y averiguamos. Cuando x vale 0, o sea, y hago y tender a 0, y hago lo mismo para cuando x tiende a 0. Bien, me da 0, me da 0. ¿Qué hacemos ahora? Voy por el otro método. Bien, dentro del camino del no. Exacto. Bien, ese método. Y nos sigue dando 0, exactamente. Lo aproximamos ahora con una parábola, nos sigue dando 0, y ahora buscamos un camino del sí. Otro camino del sí, al igual que coordenadas polares, es el teorema de la compresión. Primero, porque acá, por ahí uno cuando lo lee en el libro, o a mí por lo menos me confundió cuando lo estudié en su momento, es que también tenés el teorema de la acotación. En realidad, yo entiendo, desde mi punto de vista, en que son dos métodos en donde primero acotas y después utilizás el teorema de la compresión. ¿Sí? ¿Qué significa acotar? Significa que si vos tenés una función, la logres escribir de una forma en donde vos tengas dos funciones multiplicándose. Justamente porque si vos la analizás un poquito antes, un poquito después a una función, y después haces lo mismo, multiplicando, vas a obtener lo más cercano al límite, y si existe o si no existe. Vamos con el ejemplo que por ahí es más sencillito. Nosotros tenemos x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál es la forma más fácil de separarla en dos ecuaciones? En dos funciones, perdón. Puede ser x por y, o sea, hablo solo del numerador. Sacar una sola x multiplicando x por y. ¿Qué podría, o sea, qué me serviría a mí? Vamos a pensar a la lógica. ¿Qué me cuesta más? ¿Tener dos incógnitas o una incógnita? En este caso yo tengo x y tengo y que no conozco. ¿Sí? Vamos a... Me abstraigo de los límites. Tengo x y tengo y. ¿Qué me conviene a mí hacer? Desaparecer alguna de las dos incógnitas. ¿Sí? Y que se multipliquen en dos funciones. Entonces, ¿a mí qué me conviene? ¿Que el numerador me quede con dos incógnitas o que me quede con una sola? Claro, ahí como que sacás la i, ¿no? Exactamente. Del numerador la sacás y la multiplicás por x al cuadrado. Y ahí ya se te fue esa... Yo no es igual que... 0 te queda.
A ver, vamos a pensar esto. Yo no es que saco la función, ni es que hago desaparecer ninguna función. Lo único que Claro, es estoy como que haciendo... la corres y la multiplicás. Exactamente. Me queda x cuadrado más y cuadrado. Y esto por y. ¿Sí? Ahora, esta es la que voy a analizar. Esto es lo que sería acotar una función. ¿Sí? La separo en dos funciones que me están multiplicando. Bien. Ahora veo. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué me falta? Yo tengo que ahora comprimir, a ver qué pasa de un lado y qué pasa del otro lado. Vos podés ver que en el denominador vas a tener un valor siempre mayor o igual al del numerador, por eso lo comprimís entre 0 y 1. A ver, repetime que estaba agregando a uno de los chicos, que no te escuché. ¿Vos podés? Claro que en el denominador ya estás viendo que vas a tener algo que va a ser mayor a lo que tenés en el denominador. Con lo cual, nunca lo que te dé la función va a ser mayor a 1. Siempre va a ser menor. ¿Se entiende? Exacto. Sí, está muy bien. Perfecto. Por eso puedo decir que es mayor que 0, pero menor que 1. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Esta es mi función? No. No. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Multiplicarla por i. Todos los términos los multiplico por i. El 0 lo multiplico por i. Esta parte la multiplico por i. Y al 1 la multiplico por i. ¿Sí? 0 por i me da 0. Esta es mi función. ¿Y esta quién es? Uno por i. 1 por i. Perfecto. Y ahora analizamos lo mismo. ¿Qué me dice? Si es mayor que 0. Y después veo la opción de si es menor que 0. En donde se invierte el sentido de la desigualdad y la demostración es análoga de la que realizamos. Teniendo en cuenta que el límite de xy de 0 a 0 en 0 es igual a 0, y como también el límite de xy en 0, 0 es y igual a 0, entonces, por el teorema de la compresión, el límite es O sea, 0. están como combinados el del teorema de la compresión con este. Exacto, por eso decía que yo por ejemplo, cuando yo lo estudiaba, digo, bueno, pero entonces son dos métodos. No, en realidad vos necesitas primero acotar y después hacer el teorema de la compresión. Es que yo a veces hasta no lo quería usar porque no entendía cómo, entonces me iba directo a coordenadas polares, pero ahora ya me quedó clarísimo, así que gracias. Bien. Perfecto. Bueno, creo que queda uno más. Último. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí o sí, no es necesario aplicar los dos juntos, entre comillas, ¿no? Capaz podés aplicar uno solo y te sale, o sí es como van de la mano. Me hiciste perder, ¿cómo los dos? Estos claro. dos, o sea. Viste que está el de la acotación y el de la compresión. Sí. Yo me toca un ejercicio, ¿puedo ir directamente a hacer el de compresión y va a saltar? ¿O sí va como acotación y después compresión, como que van juntos? Bueno, y vamos a pensar esto, ¿y cómo obtenés la función
A Claro, la van de derecha. la mano, van de la mano, van de la mano. Exacto. Listo. ¿Sí? Incluso esta lo podés hacer fácil, ¿por qué? Porque está multiplicando. O sea que podés dividirlo. Claro, claro. Y si no tenés porque esa función es bastante específica, cualquier función no puedes dividirla así, o sí. O sea, Que se esté multiplicando. claro, sí o sí. 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 Bien. Último ejercicio. Tenemos el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función fxy, x por y por seno de y al cubo, dividido x a la cuarta más y a la cuarta. Bien. Y ahora me responden ustedes. ¿Qué es lo que primero hacemos? Primero que haría es reemplazo x e y por 0 y veo si me da una indeterminación o no. Excelente. En este caso me da una indeterminación de 0 sobre 0. Ahora Y lo que después, hago, voy directo por el no, por límites iterados. muy bien, listo. A ver. Está bien, pero acá empezó por el camino del sí. Claro, acá eso separa la multiplicación esa. Sí. Pero podemos hacer el camino del no, hacer todos los pasos y después el camino del sí. En este caso, directo por el camino del sí. ¿Sí? Y miren, acá en vez de, como vimos el mismo método recién, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Como vemos acá, ¿a quién dejó afuera? A x, ¿sí? Y después multiplicó, o sea, dejó una función que es y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta, y la otra función me quedó x. O sea, ¿ese módulo de x está mal o...? No, es x. No. Ah, perfecto, perfecto. Es más, no, vos acá lo que estás haciendo es justamente el límite. Mirá. Porque el límite es xy 0, 0. Si es el límite 2, 0, no. Exacto. Va a ser, ¿se entiende? Creo que está clarito, igual cualquier duda. Bueno, y en este caso el límite existe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? El camino del no lo usás siempre, eso mirando la función que te toque, ¿no? Es también por práctica. Porque, Siempre camino del no y después camino del sí. bueno. Exacto. Y vamos descartando. ¿Por qué? Porque por ahí te comiste todos los pasos y con 2 pasos, con un solo método, ya tenés que no existe el límite. Bien. Último ejercicio. Estamos bien, ¿no? O ya los perdí, mucha información. Estamos bien, profe. Bien. Una consulta, cuando aplicas el método de coordenadas polares, sí, escribís x como r por coseno de tita e y como r por seno de tita. Planteás todo y después vos planteás, digamos, el límite va a ser r tendiendo al valor. A 0. O a 0. ¿Siempre es a 0 o también
es en el caso de, por ejemplo, que el límite original x, y tiende, no sé, a -1, 1, por decir unos valores. En realidad, vos pensalo en el centro de la circunferencia. Ahí está, perfecto. Y lo resuelvo como límite de r tendiendo a 0 de la función que me queda. Ya ahí en realidad es simple, porque a vos te quedó r tendiendo a 0. Sí. Te lo escribo. Esperen que me quede afuera. Te queda el límite de r tendiendo a 0. Y todo esto que tenés acá va a tener una sola variable. Es r. Sí, y en realidad tita, porque vos no lo estás poniendo para determinar, pero como todos tienen el mismo giro, no pasa nada. Sí. Es como si fuera una constante, ponele prácticamente. Sí, sí. Y termina dando 0. No, no necesariamente, acá te puede dar cualquier número. O 0. O si te da un número o te da 0, existe igual. Claro. A ver, es el camino del sí. Claro. Y, profe, ¿cómo era eso de que también tenía que estar acotado? Eso tampoco me quedó muy claro. Por lo menos yo me acuerdo que leí lo que decía el libro y no era solamente que te dé 0, también era como que tenía que estar acotado, algo así era. Yo tengo un ejemplo acá, pero como vi eso dije, capaz me da algo que no está acotado y no sé cómo seguir. Me parece, voy a recurrir al libro, pero me parece que te estás confundiendo con la parte que justamente explica cómo acotar. En la página, espérame. Esto. La definición se refiere solo a la distancia entre XY y AB, no se refiere a la dirección de aproximación. ¿Eso decís? La verdad no sé, profe. O sea, yo tengo un ejemplo acá que es un límite en donde yo aplico coordenadas polares. Sí. Yo voy, reemplazo todo y me termina quedando que me queda r por coseno de tita al cuadrado por seno de tita al cuadrado. Entonces yo hago el límite cuando r tiende a 0, de r me da 0. Y después el coseno de tita cuadrado por el seno de tita cuadrado me dice está acotado. Entonces sí puedo ahí decir que el límite existe y es 0. Capaz que, estoy mareando al pedo, pero como lo vi, qué sé yo, cualquier duda o boluda que tenga, prefiero preguntarla antes que guardármela. La verdad, no sé, por ahí debe ser algo como, viste que se llama corolario, algo así, como algo en particular del método. Sinceramente, sí, si no, ni me hago problema. Pero quizás te está pidiendo, el enunciado te dice algo de cómo es el giro, te dice entre un valor y otro valor, o algo así, por eso tiene que estar acotado. Yo sinceramente, no sé, por ahí tendríamos que buscar en la teórica. En el libro por lo menos no está el método. Vos, Nico, no sé si sabés eso que dice. Si ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpame. Yo tengo un ejemplo acá. Sí. Cada aplicación de los métodos, ya sean positivos o negativos. Sí. Y hay un ejemplo acá que creo que era Andrea que lo dio, que daba un límite y ella aplicaba el método por coordenadas polares. Sí, el corolario del teorema, no me acuerdo qué teorema era. Ella le dice Superman también ese método, de hecho. Es un corolario del teorema de la acotación, el de coordenadas polares, ¿no? Okay.
me acuerdo de cursarla y anotarlo, que ella le dice el método Superman, porque vos, y es el que ella recomienda, y es el que a mí me sirvió mucho para los ejercicios, es el por el cual arrancás. Porque si bien es un teorema, es una propiedad que la aplicás para ir por el camino del sí, también te da información sobre si no existe. Ok. Porque, Perfecto. ¿qué pasa? Si vos aplicas el límite y te queda el límite dependiendo del ángulo en el cual vos ataques al punto, digamos, dicho así mal y pronto, te das cuenta de que no existe. Y ahí le aplicas otro y... Ah, claro, algo así era, yo también me estoy acordando. Ahí vas por el camino del no. Claro, si te da 0, un valor, o tipo un número, ya está, ya sabes que existe. Pero si está algo con el ángulo, ya ahí más. Ah, le aplicas otro y va. A ver, lo que dice Cami me parece más, es lo más correcto, ¿no? De ir por el camino del no, y después ir a la segura, y después, si no lo puedes probar que no existe, vas por el camino del sí. Perfecto. Ahora, este es como que sale rápido, tenés que estar un poco despierto, pero sale bastante rápido. Claro. Para mí es muy teórico y tenés que estar muy canchero. Sí, es medio picante. Sí. No, yo porque lo vi recién y digo, esto, qué corno era. Sí. Andrés sí ama. Pero sí, aplico lo mismo, siempre voy por el método del no y después recién ahí, si no me da, voy por el sí y ya está. Mira, sí, esa es la segura. O sea, listo. Sí, voy a la segura. Listo, perfecto, gracias. Sirve. Muy bien. Y la otra pregunta que había dicho otro compañero, respecto si X e Y no tienden a 0, en realidad, perdón, voy a anotar acá. En esta propiedad o en este teorema, lo que te dice es que X tiene que ser igual a A más R por coseno. Sí. Coseno de tita. Entonces, R siempre va, y lo mismo con I igual a B más R por seno, ¿no? R siempre tiende a 0, y el ángulo está entre 0, qué feo, entre 0 y 2pi. Si X tiende a 0, A tiende a 0 y se va. En cambio, si X tiende a otra cosa, le pones un valor A y listo. No va a pasar nunca. Siempre va a tender a X e Y, va a tender al punto 0, 0. Pero bueno, era perfecto, gracias. Empezar la otra duda. Nada, listo. Muy bien. Cortamos y volvemos a conectarnos, así no se nos corta el ejercicio. Faltan algunos y ya arrancamos. Mientras alguien tiene otra duda, así que surja. Bueno, somos 23, ahí estamos, 24. Prometo que falta poquito.
bueno, no volvió el resto. Cualquier cosa después lo admitimos. Última parte. ¿Qué pasa con el concepto de continuidad? Bueno, lo mismo que veníamos trabajando antes, una función de f de dos variables se llama continua en AB, si el límite de xy en A, tendiendo a B de fxy es igual a f a b. Decimos que f es continua sobre D si f es continua en todos los puntos A, B en B. D es esta región que estábamos hablando al principio de clase que teníamos en el dominio. ¿Sí? Y acá como regla simple tenemos que una función polinomial y una función racional, por su forma, ya son directamente continuas. Cualquier función racional es continua sobre su dominio porque es un cociente de funciones continuas. Lo mismo pasa con las polinomiales. Esto a veces por ahí les sirve si le preguntan si la función es continua o no, y ustedes ya pueden ir con esta parte teórica y no demostrarlo. A lo sumo que pida, demuéstrelo. ¿Sí? Este ejercicio, si no me equivoco, es el 12b de la unidad 2. Sí. Determina el conjunto más grande en que la función sea continua. Si queremos graficar una función, dijimos que usábamos el plot 3D. ¿Sí? Y acá podemos ver cómo es nuestra función. Bien, ahora vamos a analizar qué es lo que pasa. Me pregunta, bf de xy, x cuadrado por y al cubo sobre 2x al cuadrado más y al cuadrado. Si x y es distinto que 0 en 0. Y si xy es igual a 0, 0. Vale 1. Bien. Si nos remitimos a directamente el teorema o la definición, ¿qué tengo que aplicar para ver si una función es continua? Y volver a 0 y ver si hay algún punto, ¿no? ¿Qué dice la definición? Límite. Ah, está bien. Exacto, tengo que hacer límite. ¿Cómo hacemos el límite? Como aplicamos recién. Primero averiguamos la indeterminación. Bueno, si hay una indeterminación o no, es del tipo 0 sobre 0. Y hacemos como antes, camino del no, camino del no con el método de límites iterados, me da 0, por lo tanto, no puedo afirmar de que exista o no el límite. Vuelvo a hacer otro método de los límites direccionales. Con este método me aproximo ¿con quién? Empiezo con una función lineal, m por x. Al aproximarme y reemplazarlo, ¿qué me está dando? También, ¿qué me va a dar? Otra indeterminación. Y entonces aplico a ver si con una parábola puedo llegar a salvar este límite. ¿Puedo? No, me vuelve a pasar exactamente lo mismo. Entonces aplico coordenadas polares para hacer el camino del sí. Puedo hacer también, en este caso, porque están multiplicándose, el teorema de la compresión. ¿Sí? Acotarlo y comprimirlo. Bien. En este caso, x es igual a a más r coseno de tita y es igual a b más r seno de tita. ¿Sí? Como veíamos antes, a y b es justo los valores del límite. 0, 0. Entonces te queda r coseno tita, r seno tita. Reemplazamos en la función. Y lo averiguamos este límite para r tendiendo a 0. ¿Y cuánto me dio? 0. 0.
Por lo tanto, ¿qué pasa en 0, 0? El límite existe. El límite existe. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Si había continuidad. ¿Hay continuidad en la función? Tarararán. ¿Es continua la función? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Y Sí. vos ya sabés que el límite existe. Existe cero y la Y tenés que evaluar la función en el punto. Y si son iguales... Ya evalué la función. Yo porque llegué un poquito tarde, profe. Capaz ya lo hicieron. ¿Cómo evaluar la función en el punto? Acá arriba, pero ya sabíamos que era la indeterminación 0 sobre 0. Claro. Entonces, No es continuo. Ah, es continuo. ¿pero en dónde? Y para cualquier número menos el 0, 0. Exacto. No vale leer, ¿eh? Claro, porque si te dan el 0, 0, justo te dan la indeterminación. A vos te da que existe el límite. Entonces, en ese punto en donde existe el límite, ¿qué es lo que está pasando? Además hay otra cosa, vos le estás salvando. En el enunciado, decís que esta función, acá pasa algo. Esto indica que pasa algo. Claro. Ahora, este 1, ¿qué viene a hacer en este 0, 0? Viene a tapar con el dedo el espacio libre. Claro, ahí está. ¿Entiendes? Sí. Ahora, la pregunta era, si era continua la función, ¿en qué conjunto? Y la función es continua en todos los reales, salvo en ese punto en particular. ¿Estamos? No entendí. Entonces, para que sea continua en todo su dominio, ¿cómo te debería dar el límite? No tendría que existir el límite. Ah, está bien. Bueno. ¿Alguien tenía antes una consulta con un ejercicio de reparametrización? Si quiere mostrarlo. ¿De esto tienen alguna duda antes? Creo que quedó bastante claro. Ah, esperen porque les voy a mandar los archivos antes de que me hagan piquete. Bien. ¿Quién tenía duda con un ejercicio de reparametrización? Yo, Horacio. Horacio. Empecé por el 18.1. Sí, ¿querés Lo mostrarlo? que estuve viendo la teoría, primero tendría que calcular R' de T. Sí. La calculo. Vamos a la base. ¿Vos qué tenés que hacer? ¿Cómo que tengo que hacer? Según el enunciado me pide
reparametrizar la curva con respecto a la longitud de arco. Perfecto. ¿Y cómo calcular el arco? Es la integral de A hasta B del módulo de R' de t diferencial t. Perfecto. Entonces, ¿por eso averiguaste R' de t? Sí. Bien. Calculé el módulo. Sí. Pero acá me dice medida desde el punto donde t es igual a 0, en la dirección en la que t se incrementa. Sí. Cuando yo hago la integral, la hago de 0 a t, ¿no? Sí. Sí, exacto. Bueno, ahí ya no sé si lo escribí mal en el matemático o no, pero después cuando o sea, esos me daría un valor que lo llamaría S y lo tendría que después reemplazar por T. Te daría una función que lo llamas S, sí. S de T. Te da una función porque estás integrando entre 0 y T, claro, exactamente. A una función, bueno, a mí... Claro, porque fíjate que uno de los límites es T. Sí. Entonces, te va a quedar en función de T. Claro. Exacto. Y después lo que haces es despejar T y te queda una cosa bastante extraña, pero era básicamente despejar T y volverlo a meter en la fórmula. Y en vez de una RT vas a tener una función R de S. O de cualquier letra que escribo, perfecto. Entonces, sí, es ese por ese significa longitud de arco, longitud de curva. Está bien, debo haber hecho mal la integral porque no. Ahí en un momento se me simplifica todo y me queda, o sea, el valor me da raíz de 2 t al cuadrado. No sé cuánto da, pero igual podés verificarlo. La longitud de curva, ¿cómo tiene que ser en ambos casos? Claro, la misma. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el examen estás apurado, qué sé yo, bueno, verificarlo así. Perfecto. Está. Ahora reviso la integral y tendría que corroborar con la respuesta. Era eso nomás. Excelente. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Se entendió todo? Bueno, entonces, muy bien, Belén. Entonces nos estaremos viendo mañana. Descarguen los ejercicios. Practiquen. Recuerden que pueden hacer del 1 al 13. Y cualquier duda, consultan mañana. Dale, profe. Saludos. Chau, chau. Suerte. Hasta mañana. Chau, gracias. Chao.